buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en un programa que es el primero después de aquel histórico programa que hicimos la semana pasada, que se hizo sin la conducción de nuestro director. Se escuchó el ruido de algunas sierras eléctricas, pero algunas grúas que trataron de interpretar esto de una manera distinta, pero no, nuestro director no estuvo en el programa anterior porque, como yo ya lo anuncié, él viajó a Las Vegas a recibir un premio por su trayectoria en televisión, y eso fue lo que explicó que no estuviera con nosotros en el programa anterior. Ahora está de nuevo en Escondido Beach, en California, Malibu, nuestro gran director Sergio Risenberg. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, estamos muy contentos, orgullosos, tengo que decir que no haya realidad cuando uno va a recibir estos premios. Claro. Uno siente que de alguna forma se le devuelve todo lo que uno ha entregado al show business, y en ese sentido es bastante satisfactorio. Solamente eso quería decir, y a mí el público que reclamó porque yo no estuve en otro programa, no se preocupen. Aquí otros pueden salir, yo voy a estar fijo en este programa por siempre. Eso Muy no bien, va. muy bien. Eso, Hubo reclamo, yo no vi el reclamo. yo no, si ya se escuchó la voz, ya se escuchó la voz desde el túnel, Exacto, los antes de entrar a la camarinos. cancha, desde un lugar ignoto y una permanente clandestinidad. Nuestro absoluto titular número 9 en la camiseta de Mate al Rey, un hombre de área, absolutamente dirigente del movimiento patriótico, Manuel Rodríguez, integrante de la Casa Bolívar, el inextinguible Marco Riquelme García. Marco Ilich Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, aquí preparado, contento, he visto varios programas en los cuales uno no se ha invitado, pero bueno, los he visto y bastante bien, muy buenos los invitados, así que Mate al Rey la está dando con todo, así que está Muy bueno. bien, muy bien. Tenemos un invitado, un invitado que tiene que ver un poco con la fecha. Levantan las cejas acá pensando que tiene que ver con, porque el día es 27 de abril, que es el Día del Carabinero. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la fecha, con el 1 de mayo. Él es dirigente de la Asociación Intersindical de Trabajadores AIT, el compañero Leonardo Recabal. ¿Cómo estás, Leonardo? Gustavo, saludarlo afectuosamente y fraternalmente, saludar a Marcos y a Sergio por primera vez en este programa Mate al Rey. Me gusta el ajedrez, así que muy buen nombre, conspirativo, y esa es la Además, idea. Y bueno, muy contento de poder estar acá y como Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, en una fecha muy importante como es el 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. perfecto. En el momento en que se inicia este programa, estamos grabando en la mañana del 27 de abril. La jornada se ha iniciado con una noticia tremenda, que es el hallazgo de una patrulla de la Unidad de Control de Orden Público, las antiguas Fuerzas Especiales de Carabineros, una unidad militarizada, con equipos blindados, con armamento de guerra, que están emplazados en la macrozona de la Araucanía y particularmente en las cercanías de la localidad de Cañete, en el camino que lleva en la zona cercana al lago Yeuyeu. Apareció una patrulla incendiada con los cadáveres de 3 aparentemente funcionarios de carabineros. Esto es un hecho absolutamente inusual en la historia de lo que refiere a la violencia política en la zona. Desconocemos totalmente qué es lo que pueda haber detrás de esto. Me voy a limitar simplemente a constatar algunos hechos en relación con esta cuestión, porque creo de que de seguro, mientras se está grabando este programa, están teniendo lugar hechos importantes. Hay reclamos por parte de la derecha de la declaración de un estado de sitio en la Araucanía. El gobierno ha decretado 3 días de luto. Inexplicablemente han suspendido las ceremonias del Día del Carabinero, que se cumplen 97 años de la fundación de esta institución. Una ceremonia que tenía, y esto también es algo objetivo, el gran problema de que iba a ser perseguida por un director general de Carabineros que ineludiblemente va a ser formalizado por graves y masivas violaciones
a los derechos humanos cometidos en el marco del levantamiento popular de octubre del año 19. Este hecho incomodó especialmente a la institución e incomodó al gobierno, quien contra toda lógica sostuvo al general director Yáñez hasta este momento, y por lo mismo una de las grandes dudas era si él iba a estar en condiciones o no de encabezar dichas ceremonias, sobre todo tratándose de un funcionario, para que se entienda bien qué nos está viendo, que eventualmente en dicha audiencia de formalización podía quedar en prisión preventiva. Esto objetivamente, más allá de cualquier especulación, es un problema político y es un problema institucional. Bueno, es sumar 2 más 2. Este hecho objetivamente permitió suspender esta situación, permitió de alguna forma centrar el foco en la cuestión represiva. Se ha generado a través de los medios de comunicación un ambiente muy parecido al que se vivió el año pasado en Semana Santa, con la muerte también muy oportuna en actos de servicio de 2 carabineros, situación que permitió la dictación de la ley Retamal, una ley de autoimpunidad para las fuerzas policiales. En estos momentos se están discutiendo en el Congreso normas relativas al uso de la fuerza, a la participación de las Fuerzas Armadas en control interno, y no podemos sino hacer una ligación obligada entre estos dos hechos. Nosotros no somos de teorías conspirativas, no vamos a especular respecto de cuál podría ser la autoría. En este momento se desconoce. Esto es un hecho hasta este momento estrictamente policial, pero sus repercusiones políticas son evidentes. La fecha, adicionalmente, y tiene que ver también con la invitación de Leonardo Recabal a este programa, tiene que ver también con que en estos días se ha estado celebrando la instalación de la ley de las 40 horas. El gobierno lo ha presentado probablemente como la gran conquista social de la producción legislativa de este gobierno. Nosotros de este programa hemos planteado con claridad que dicha ley poco tiene que ver con los intereses de los trabajadores y mucho tiene que ver con las necesidades del gran empresariado. Y esto y otras cuestiones más que tienen que ver con la absoluta ausencia de un debate sobre los problemas generales de los trabajadores en el debate político, es lo que motivan a este programa. Me he extendido más de la cuenta, don Sergio, pero los hechos noticiosos a veces obligan a hacer este tipo de reflexiones. Leonardo, ¿cómo ven ustedes como AIT esta coyuntura? Antes de entrar ahí en terreno mismo de la consulta, además de ser parte de esta organización que es la IT, yo soy dirigente sindical, soy dirigente de la salud, de la FENAT, del Hospital Intercultural Calbuyanca de Cañete, y además soy dirigente de la Federación Regional FENAT Octava en la región del Biobío, federación que representa a más de 8.500 trabajadores de los hospitales de la región del Biobío y del Ñuble. Lo digo porque efectivamente desde este rol también que vemos que como Haití una fecha muy relevante, ¿cierto?, para la clase trabajadora en su conjunto y una oportunidad para poder también plantear desde nuestra posición Haití como corriente político sindical que impulsa un sindicalismo de clase, de lucha, combativo, hacer ver y denunciar, por así decirlo, las complejas condiciones de precariedad y explotación en que todavía nuestra clase trabajadora sigue viviendo. En este contexto, evidentemente, el sindicalismo burocrático, conciliador, ¿cierto? Como podríamos decir que el sindicalismo de la CUT, Claro. conducido hoy día por el partido, por el socialismo democrático, y antes conducido también con vínculos muy fuertes también con el Partido Comunista, que sabemos que es parte del gobierno. Hoy yo creo que tienen muchas explicaciones que dar cuando vemos que la implementación misma de las 40 horas, que fue el caballito de batalla con el cual se lucieron el 1 de mayo del año pasado, hoy día en su implementación práctica llega a ser vergonzosa por parte de algunas empresas, ¿no? Alargar la colación 12 minutos, salir 12 minutos antes del horario diario, es una forma de burlarse en el fondo de los trabajadores, como ha ido ocurriendo en el sector privado, dado que la implementación de la ley de las 40 horas empieza ahora, ¿cierto?, el 26 de abril en el sector privado y tienen que bajar de 45 a 44 horas.
En esa implementación hemos visto de forma vergonzosa que en algunas empresas le han dicho a los trabajadores, no, usted tómese 12 horas, 12 minutos más de almuerzo, porque 12 minutos diarios son una hora y es la hora que le rebajamos. Diríamos que ante lo vergonzoso que es la implementación de una ley que demora como 5 años en que verdaderamente, efectivamente, los trabajadores vean los resultados, la implementación práctica también resulta vergonzosa hacia los trabajadores. Además de que efectivamente nosotros como AIT vemos que estas leyes, como la ley de teletrabajo, las leyes laborales, la modificación al código laboral en el gobierno de Bachelet y las leyes sucesivas, digamos, independiente del gobierno, ya sea de Piñera, de Bachelet y en este caso de Boric, han sido en la línea de ir precarizando más aún las condiciones de los trabajadores. La ley de teletrabajo vino efectivamente quizás alguna a ofrecer oportunidades de poder trabajar en mi casa y quizás hacer más conciliable la vida familiar con el trabajo, pero nos olvidamos de un montón de cosas. El patrón se ahorra en puestos de trabajo, el patrón se ahorra en seguridad porque yo no puedo tener un accidente laboral en mi casa, los trabajadores dejan de convivir y de compartir con otros sus preocupaciones y sus realidades laborales, por lo tanto, disminuye las posibilidades de organización. Entonces, son leyes que aparentan tener un beneficio para los trabajadores y trabajadoras, pero que detrás tienen un objetivo que buscan efectivamente fragmentarlos, precarizarlos y explotarlos, digamos, con mayor profundidad. Quiero referirme al rol que ha tenido la CUT y seguramente para este 1 de mayo vamos a ver a la ministra del Trabajo, ¿cierto? En esa marcha, blindados obviamente por los partidos que hoy día son de gobierno, pero con una falta de iniciativa y una falta de respuesta efectivamente y un abandono de las legítimas demandas históricas que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Valga señalar que la CUT tuvo su congreso ahora en enero, sacaron de ahí este paro activo de hace algunos días que en realidad, si bien demostró, por así decirlo, una expresión en las calles, en algunas ciudades, en algunos actos, también demuestra que las bases sindicales efectivamente están viviendo condiciones complejas desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, ¿ya? En el sector público, por ejemplo, sigue avanzando, pero la compra de servicios, por ejemplo, la externalización, el subcontrato se instala con fuerza en el empleo público. Las empresas externas ya en los hospitales, por ejemplo, para dar un dato, ya se instalan con fuerza en las centrales de alimentación, en las lavanderías, en lo que es sistemas de guardia, es decir, empiezan a privatizarse diversas unidades y servicios de lo público. Es una forma en cómo efectivamente el Estado deja el espacio para que se instalen más empresas privadas, se generen nichos de negocio para el gran capital que instala sus empresas de servicio. ¿Ya? Lo mismo con otras políticas públicas garantistas que algunas veces, claro, ofrecen garantías de derechos, pero estos derechos son provistos por los privados a costa de ir desfalcando y traspasando múltiples recursos, millonarios recursos de lo público a lo privado. Por ejemplo, en el caso de salud lo nombro porque trabajo ahí, en el caso del el auge, ¿cierto? Estas garantías de salud, muchas veces estas ya no son ofrecidas por los hospitales, sino que son compradas a las clínicas y las clínicas son las que engordan porque ellos obviamente tienen su margen de ganancia, su plusvalía, que es lo que le hace, ¿cierto?, seguir enriqueciéndose. Riquelme. Un gusto poder escuchar a un dirigente de los trabajadores y trabajadoras expresar lo que actualmente está ocurriendo. A mí me gustaría poder entrar más profundamente a algunas de las complicaciones que hoy día enfrentan los trabajadores y sobre todo lo que se refiere a la organización misma. Y es evidente que el sindicalismo ha venido perdiendo relevancia. Hoy día son muy pocos los gremios y las organizaciones sindicales que van en ayuda, en solidaridad de otras. Cuando uno va a nuestras propias marchas, los dirigentes sindicales andan solos. ¿Cómo piensa la AIT que hay que enfrentar esta situación que se ve en el mundo sindical que se dan de esa? Bueno, varias ideas en el planteamiento, de las cuales coincido bastante. Efectivamente, nosotros partimos como AIT, como una corriente política sindical que obviamente quiere impulsar una forma de hacer sindicalismo, sindicalismo de clase, de lucha. Tenemos claridad por una parte las limitaciones que tiene el sindicalismo. Es como lo que le vamos quitando al Estado, que no es un Estado neutro, un
un Estado burgués que continuamente trata de generar políticas hacia los trabajadores en el país y en conjunto con el empresariado y el capital para tratar, digamos, de aumentar los niveles de explotación, mantener la tasa de ganancia, etcétera. Que efectivamente, tal como tú lo señalas, hay diversas características hoy día vemos en el desarrollo de la organización de los trabajadores y en la última década. O sea, vemos claramente una bajísima tasa de sindicalización. Hoy día estamos alrededor del 16-17%, ya bajísima, con un desempleo también que ronda el 9% y un empleo informal que se acerca cada vez más al 30%. De la masa trabajadora hay un 30% que se autoexplota, por así decirlo, decimos nosotros, porque para algunos eso es decir, no tengo patrón, manejo mis horas, mi tiempo, pero la carga, digamos, de trabajo que tienen esos trabajadores, sin seguridad laboral, sin seguridad social, con todos los cuestionamientos que estos puedan tener, estos derechos laborales, consideramos que como IT que son niveles de profundización mayor de precariedad y de explotación quienes están en esta situación de informalidad. En ese contexto, coexisten múltiples formas de desarrollar el sindicalismo. Al sindicalismo clasista y de lucha que proponemos nosotros, hay un sindicalismo burocrático, hay un sindicalismo caudillista, hay un sindicalismo que concilia continuamente con la patronal. La CUT, Bárbara Figueroa, el 1 de mayo, cuando era presidente de la CUT, primero tomaba desayuno con la CPC, ¿ah? Después se iba a la marcha con los trabajadores. Primero con los Eh, patrones. Justo, primero tomo desayuno con los patrones y después me voy a tomar el caldillo con los trabajadores. Ese es el sindicalismo que ha tenido el protagonismo y hay que ser claro. Y el sindicalismo de lucha, el sindicalismo de clase, ha tenido, digamos, un margen mucho más pequeño de desarrollo y de crecimiento. Sumémoslo a eso, ¿cierto? La fragmentación y atomización que tienen, digamos, las distintas organizaciones sindicales y gremiales. Les pongo ejemplo, FENAT. FENAT viene de la histórica FENAT que nace en 1952 cuando se forma el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Con la dictadura se acaba, ¿cierto?, las dirigencias, se restablece, llega el 90, la pseudodemocracia, y la FENAT vuelve a revivir, pero se quiebra y se ha quebrado 4 veces. Ya ahora hay 4 FENAT en el país. Quiebres que van por temas de caudillismo, de control político de la organización. Otro elemento que caracteriza efectivamente y que nosotros, al menos yo como dirigente clasista que me considero, junto a otros dirigentes dentro de esta organización que es FENAT, tratamos de impulsar efectivamente que la denuncia a este tipo de sindicalismo burocrático, conciliador, que en el fondo es colaboracionista con la clase que nos explota y que es representado hoy día claramente con la CUT, por ejemplo. Nosotros lo que planteamos es decir, bueno, el problema no es que estos personajes, estos dirigentes sindicales que dicen representar a los trabajadores militen en partidos políticos, porque tampoco consideramos que lo que corresponde es sembrar el apartidismo. No es eso. Es el problema que estos dirigentes no representan los intereses de los trabajadores, no representan las demandas ni las reivindicaciones históricas de ellos. Y ponen por sobre esas demandas de los trabajadores, de quienes dicen representar, las agendas políticas, las agendas de sus partidos, que pueden ser de gobierno o de oposición. El PC seguramente en un escenario de un gobierno de Kast o Matei van a querer que todos, digamos, los gremios y los sindicatos salgamos a la calle en contra de la derecha, pero en un gobierno con Boric ha desmovilizado estos 2 años y estos próximos 2 años lo que ha hecho el Partido Comunista, que tiene inserción todavía en sindicato y todo, es desmovilizar porque no le quiere hacer olita a su gobierno. Ese es el problema no es que militen en partidos políticos los dirigentes sindicales, ¿ya? Si el problema es que los dirigentes sindicales tienen que conducir las organizaciones sindicales para el interés de los trabajadores y trabajadoras. Lo que dice Leonardo me parece muy importante. El sindicalismo, como se ha notado, ha perdido todo protagonismo en la lucha política de los trabajadores. En realidad, a nivel histórico, esto no fue así. El movimiento obrero y el movimiento sindical estuvieron íntimamente ligados. Y yo creo que ese quiebre se produce fundamentalmente a partir de 1973. Desde esa época que el papel de la burocracia sindical ha sido el de acompañar las reformas y acompañar la política que se digita desde el Estado. Como tú muy bien has apuntado, no tiene que ver con que los trabajadores no deban participar en política, es que la política que deben desarrollar es aquella que mira a los intereses de clase.
Desde ese punto de vista, hay una cuestión que es sumamente concreta en este momento y que podría plantearse. Ustedes como AIT, ¿cómo se definen frente a la CUT? Porque hay un debate, una discusión que es bastante antigua, que es decir, recuperemos la CUT, luchemos para recuperar la CUT, o formamos otra central y dividimos al movimiento de trabajadores. Ambas cuestiones tienen sus pros y sus contras. Si yo lucho por recuperar la CUT, de alguna forma me estoy subordinando a un aparato que probablemente es un sindicalismo amarillo, es un sindicalismo patronal que nos remite a, no sé si alguien se acuerda, a un dirigente sindical de Pinochet que se llamaba Guillermo Medina, ¿no? Un hombre que venía de las Claro. huelgas en contra de Allende El en el teniente. teniente, claro. Si ustedes lo buscan en Google, no van a encontrar nada de Guillermo Medina, y ese hombre salía todo el tiempo en televisión, es una cosa muy curiosa, no hay nada de ese pelafustán, al menos en las redes, en internet. Pero bueno, El ese es un pago de tipo, Chile, licenciado. exactamente, eso es de alguna forma a eso quedó reducido el sindicalismo, después con la concertación, el papel de la CUT como oficina laboral de la concertación jugó también el mismo papel. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Recuperar la CUT o formar una nueva organización? ¿Cómo se definen ustedes frente a esa cosa? Bueno, nosotros como organización, como AIT, con la cual está conformada por compañeros y compañeras que son dirigentes sindicales, otros que son solo trabajadores, otros que tienen trabajo informal, otros que tienen trabajo ya como corriente política sindical, nuestra postura efectivamente es conformar, digamos, los instrumentos de los clasistas y creemos que nuestra apuesta es a la construcción de federaciones, confederaciones y centrales de trabajadores que tengan una conducción en la línea clasista y de lucha, ¿ya? Nosotros nunca hemos propuesto sumarnos a la CUT, de hecho, Ya. continuamente criticamos, digamos, a la CUT por sus posturas patronal, pro empresarial, Ustedes la dan por ¿ya? muerta a la CUT como organización obrera, la dan por No, no muerta. tiene, no hay ningún espacio allí para el sindicalismo de clase. Es el sindicalismo que tenemos que combatir y denunciar de los trabajadores, el cómo continuamente nos están vendiendo nuestros derechos, claudicando y conciliando, ¿cierto?, con el empresariado para seguir explotándonos. En, ¿Y cómo lo en- hacen, Leonardo, por ejemplo, cuando la CUT llamó a este paro hace poco? Aquí lo Bueno, conversamos también en el programa. También está la posibilidad de aprovechar este llamado como para tratar de movilizar a la gente. Estaba también la postura de cómo nos íbamos a meter en un paro que estaba llamado por la burocracia que negociaba. ¿Cómo lo enfrentaron? como Haití llamamos, llamamos a denunciar, digamos, este intento, porque después no sé si han tenido oportunidad quizás de mirar los acuerdos que tomó la CUT en su congreso, que hacen cada 4 años, el 11 y ¿Ya? 12 de enero, pero hay todo un plan para poder reposicionarse ellos, cómo tratar de ponerse también como un poquito en mala con el gobierno de Boric para que efectivamente ganar algo, obtener algo, porque también hay mucha presión de sus bases. Ya las bases sindicales también están presionando las cúpulas burocráticas de que, bueno, ¿qué está pasando? No va a pasar 4 años sin tener ninguna mejora, incluso en los temas sectoriales, que pueden ser profesores, salud, y allí, bueno, nosotros lo que hacemos primero es no llamar al paro. Nosotros, yo como dirigente clasista y que soy de la FENAT, impulsé dentro de mi federación el no ir y, bueno, se ganó esa posición y nosotros acá en la octava región ninguno de la FENAL hizo paro, ni huelga, ¿ya? Y obviamente tratar de influenciar para que efectivamente, ¿por qué? ¿Cuál es el análisis que hacíamos? Como Federación FENAL, ni siquiera como IT, que efectivamente estos paros son para, como se dice popularmente, para soplarle la cambucha a otros, po. Ya, si mostramos fuerza y paralizamos, le entregamos armas, más poder para que ellos burocráticamente y de forma conciliadora negocien y negocien sus cargos, negocien, digamos, sus prebendas que tienen estos dirigentes y estos partidos, pues es darle más Ya. poder para que ellos tengan más poder político para su plan, no para el plan de los trabajadores y trabajadoras. Desde esa perspectiva lo veíamos. Si bien cuando uno ve los resultados de la paralización, ve ¿Mm? efectivamente que hay bases que se movilizan, no, y no todas ellas se movilizan porque están de acuerdo con lo que hace la CUT. Ven también que hay una, como ustedes plantean, una posición de salgamos a demostrar nuestro descontento porque estamos muy precarizados,
las condiciones están muy complejas para la vida, el sueldo ya lo revientan a mitad de año, por lo tanto, perdón, revientan a mitad de mes y no le alcanza para Sí, sí, los otros te 15 entiendo. días. Eso nos pasa a nosotros, a los trabajadores de salud. La gente tiene que comprar a cuota, a futuro. Ya, eso está pasando. ¿Y te sorprendió la Perdón. gente que siguió el paro, el llamado del paro de la CUT? ¿Sabes qué no nos sorprendió? Porque como federación habíamos evaluado que habían gremios y bases que se iban digamos, igual a salir, porque hace rato que efectivamente no hay una movilización de las bases, sobre todo del sector público, entendiendo que si ustedes ven las características de esta paralización es que el No, paro activo, no sé, en la Nada. práctica el país funcionó bien, no pasó nada, mientras no se pare lo productivo del país, digamos, es difícil que golpeemos a la patronal, si no somos capaces de bloquear los puertos, si no somos capaces de bloquear las grandes carreteras, no somos capaces de parar la industria, el servicio de transporte, es difícil que se note la fuerza de los trabajadores y trabajadoras para demandar Claro, yo, lo que aspiramos, Leonardo, la crítica de usted es que en nuestras realidad necesidades. ¿Mm? el paro no era una huelga, en realidad no era una paralización de actividades, sino que era No, una puesta en escena. ¿Cómo ven no, ustedes la no me gusta paralización que esa. hizo sí, así es. La Unión Portuaria del Biobío? ¿Cómo lo vieron ustedes? Que fue la semana anterior creo que fue el 4 de abril, ¿no? Sí, bueno, ellos están en una movilización también, producto de temas que son propios de ellos, que han sido escandalosamente, diría yo, desperfilados por la prensa, ¿ah? Porque por lo menos la prensa, la Biobío y toda la prensa regional ha tratado de denostar este movimiento, diciendo simplemente, reduciéndolo a que ellos no quiere que le hagan controles de droga y de alcohol al ingreso al trabajo. O sea, ese es el nivel de Sí, desprestigio y todos los medios se han puesto, digamos, detrás, entendiendo que detrás está el grupo de Bonapen ahí, un grupo ultra reaccionario que tiene control de varios puertos del país y que en el fondo están desvalidando y desprestigiando a este movimiento que tiene otro tipo de demanda, tiene demandas propias, digamos, de sindicales de sus trabajadores. La patronal dice, no, es que no quieren que los trabajadores portuarios no quieren que los controlen si están con copete o con droga al ingreso al trabajo. mm, Ya, eso es lo que apareció en la prensa y han tratado de desperfilarlo, pero tremendamente. Pero son las herramientas que utiliza la patronal. En la zona, no sé si ustedes también han puesto atención a la situación de Huachipato, que también es una Eh, empresa, digamos, con aportes estatales y que efectivamente ha tenido un proceso de movilización importante en las últimas semanas porque el desmantelamiento de la industria nacional es propia del desarrollo económico y el rol que tiene nuestro país dentro de la cadena productiva mundial. Ya nosotros no somos exportadores de acero, el acero sale más barato comprarlo afuera, por lo tanto el devenir de estas empresas que se vayan cerrando, como han ido cerrando múltiples empresas, digamos, nacionales. Me imagino que el destino de muchos de esos lugares va a ser el mismo de Lota cuando se cerraron las minas de carbón. Harto plan de reconversión, harto Claro. colectivero, ¿cierto? Panadero, gastronomía, peluquería, lamentablemente. Riquelme, ¿alguna pregunta tiene? Lo veo silencioso. Sí, Pone nervioso a mí cuando yo, está así como silencioso, como que lo está mm, pensando. Sí, esto lo tenemos que desnudar en función de qué, de cómo se toman las medidas para cambiarlo. Entonces, ¿cómo en estos momentos, cuando los triunfos se celebran, fuego artificial y todo eso, y de repente no eran triunfos, pero el movimiento popular y el movimiento de trabajadoras y trabajadores clasistas que está por la transformación, por los cambios, no aprovecha este momento. Entonces, ¿qué condiciones estamos que no lo aprovechamos? Me refiero a esto con las 40 horas, por ejemplo, donde es más factible profundizar más la flexibilidad laboral. Ante esta derrota, entre comillas, esta derrota que la van a convertir igual en triunfo, ¿cómo nos expresamos para poder dejar en evidencia esto que está ocurriendo? Y que algunos incluso empezaron a hacer la cosita como que eran buenas las 40 horas, pero que no hubiese trampa, que no fuera falso, que realmente se respetara. Pero es que eso no es entender el contexto No es nada. social, político, económico en el que Mm, estamos, po, weón. Entonces, mm. la pregunta mía es cómo se aprovechan estos momentos para hacer conciencia en los trabajadores y trabajadoras.
Yo Eh, solamente para decirle al público que, para ser justo, que uno de los primeros que denunció las 40 horas fue el señor Gustavo Burgos, que está ahí en ese cuadrado de Mater Rey, saluda al público. Y Claro. el Twitter fijado del porteño en Twitter es acerca justamente de las 40 horas, un artículo que escribió el licenciado que yo invito a la gente a leerlo. Muchas gracias, Ya, Sergio. sí, Leonardo. bueno, solamente reafirmar ahí que, claro, el desbalance, el poder de ellos hoy día es sumamente superior en todo sentido, sobre todo en el tema de los medios que logran, obviamente, poner una ley mala que precariza, que deja espacio para la flexibilidad, cuando efectivamente yo me siento, dicen, no, es que no es flexibilidad, es pacto entre el empleador, entre el empleado y el empleador. Yo me siento, no me siento en igualdad de condiciones ahí, o sea, el empleador, el patrón impone sus condiciones cuando quiere, si no te vas, si no hay como 100 esperando tu puesto, y cuando nos dicen que el trabajador puede sentarse en igualdad de condiciones, sentarse, eso es falso. Por más que la ley diga que tiene que haber disposición y los dictámenes digamos, de la inspección del trabajo y toda esa chaya. El trabajo, digamos, sindical o el desarrollo del sindicalismo también dice relación con el momento histórico que estamos ocurriendo y evidentemente post alzamiento, revuelta y a la farsa constituyente y los dos procesos, digamos, de nueva constitución, asistimos a un claro reflujo social en donde efectivamente la gente, digamos, que estaba en las calles, que marchó hace 5 años, hoy día está replegada, ya las organizaciones están replegadas y en todo, en tanto estudiantil, sindical, poblacional, territorial, hay una merma en masa, en gente disponible para organizarse y seguir luchando. No por eso desaparecen los problemas que tiene la gente, el pueblo. Existen condiciones objetivas, podríamos decir, sí, existe precariedad y cada vez más, existe explotación laboral, por supuesto, pero ¿cómo salimos? ¿Ya? Si efectivamente no hay respuesta organizada frente a estas condiciones cada vez más precarizadas para la vida de las familias y de los sectores populares. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, aprovechemos lo que hay. La herramienta del sindicalismo es una herramienta. Si estás ahí en el trabajo, sindicalízate, métete al sindicato si puedes ser dirigente y trata de construir sindicalismo de clase y de lucha. Aprovechar las pocas herramientas comunicacionales de difusión, campañas de comunicación, agitación, artículos, lo mismo que ustedes, compañeros, hacen con Mate al Rey, este programa, ¿cierto? Son distintas herramientas que tenemos que dotarnos como clase, seguir impulsando la unidad de los clasistas. ¿Ustedes ven la posibilidad de conformar una nueva central para ir unificando eso? Porque dentro del planteamiento clasista está siempre la idea de la unidad. La unidad no es una cosa simplemente evangélica, sino que tiene que ver con una necesidad de la propia lucha de clases, ¿no? Cuando nosotros hablamos de unidad no estamos hablando de una cosa puramente moral o afectiva, sino que hablamos principalmente de una cuestión política. ¿Creen que se puede construir una nueva central? ¿Qué pasos han dado ustedes en esa perspectiva? Bueno, sí, nosotros creemos que es posible y es necesario además, es una tarea. Hemos sido parte de intentos, fuimos como IT parte, digamos, de lo que es la actual central clasista, ¿Ya? digamos, y que hoy ya hace varios años ya dejamos de estar en ese espacio por las mismas desviaciones que fuimos viendo en la construcción y en el devenir de esa central. Por eso que para nosotros como AIT nuestra consigna para este 1 de mayo es reimpulsar el protagonismo de la y los trabajadores. ¿Ya? Esa es nuestra consigna, creemos que quizás pueda resultar un poco básica, Ah, pero que queremos volver quizás a reinstalar la idea de que nuestra contradicción fundamental sigue siendo capital y trabajo y solo la clase trabajadora la que mueve, digamos, el mundo y la que alimenta a esta minoría que nos domina y nos explota. y en el terreno político propiamente tal, mientras se graba este programa, muy probablemente están ocurriendo cosas que van a tener impacto en nuestras vidas por bastantes años. ¿Ah? La situación es bastante alarmante, como lo indiqué, digamos, al comenzar este programa. Todas las autoridades del Estado están viajando en estos momentos en avión. Viene para ponerlo en categorías marxistas, toda la superestructura, se subió un avión y va Mm, al sur. Están pidiendo desde las autoridades de mm, gobierno
distintos parlamentarios están pidiendo la declaración de estado de sitio. Esto se le ha atribuido a la CAM por parte de Importes Personeros. Se habla de un ataque terrorista, sin que existan todavía elementos suficientes como para reunir una cosa así, y es evidente que nosotros estamos presenciando, no solo en este momento, yo diría marcadamente desde hace un año con la dictación de la ley Naín Retamal, la conformación de un Estado policial, y que tiene como objeto, tiene dos objetos fundamentales: la supresión de las libertades democráticas y el ataque a toda forma de organización de los trabajadores, ¿no? No solo en lo concerniente a la libertad de expresión, sino fundamentalmente en el derecho a la organización y sobre todo a la protesta social. ¿Cómo enfrentan este proceso de conformación de un Estado policial en este país? Coincido contigo en esta idea de la conformación de este Estado policial. Creo que la respuesta al alzamiento popular ha sido, digamos, la contrainsurgencia, es decir, la represión contra los que luchan. No solamente la ley Nain Retamal, recordemos la ley de usurpaciones, que no solo afecta a quienes, a los sectores de nuestro pueblo que ocupan tierras para poder vivir, sino que afecta también, obviamente, acá al sur, a las comunidades mapuches que recuperan. Afecta también a todos a quienes protestamos cuando tomamos acciones de fuerza, ocupamos recintos. La ley establece claramente, por ejemplo, la ocupación de recintos públicos. Nosotros como trabajadores de la salud, dirigentes, hacemos ocupaciones, hacemos tomas de los servicios públicos. Los estudiantes también realizan ocupaciones y digamos, todas digamos, esas alternativas de acciones van a quedar, posiblemente van a ser sancionadas con esta ley. Es decir, hay varias leyes también. Coincido con que efectivamente lo que está pasando ahora, yo estoy ahora desde Cañete grabando este programa. Desde el lugar de los hechos, Leonardo. Sí, así es, así es. Para nosotros, esto acá en la zona, nosotros llevamos con estado de excepción desde la pandemia. Y para nosotros esto como que se normaliza, ¿no? Se normaliza, para nuestras carreteras pasan continuamente vehículos militares, caravanas de vehículos militares, tanquetas militares, soldados con arriba en las torretas con metralletas, pasan moviendo la metralleta para todos los lados. Cuando tú pasas en la ciudad y los hijos, los niños se empiezan a normalizar con esta situación, los controles en carretera son uniformados con armas largas, todos encapuchados, no le ves la cara a nadie cuando te controlan. Y esa normalidad la vivimos ya, llevamos 2 años ya en estado de excepción. Yo creo que esta situación que ocurre obviamente ya algunos están, tiempo que estamos grabando, también un ratito antes veía las autoridades, efectivamente se están movilizando hacia acá, ya el general de los carabineros llegó muy temprano allá aquí a Cañete, creo que viene también presidente y completo, equipo completo, me imagino. Creo que perfectamente puede ser ocupado como un hecho que facilite una profundización en estas leyes. Recordemos, está la ley de inteligencia esperando que avance, está la ley de reglas de uso de la fuerza, que en el fondo establece cuándo en el fondo disparan o no disparan. Y yo creo que van a ocupar estas leyes para reprimirnos. Son leyes antipueblo, definimos nosotros. No, me voy a permitir discrepar un poquito con el invitado y el autor de este programa ¿Qué tal? respecto a lo siguiente. Puede ser su última intervención, Conmigo no Riquelme. se mete. Puede ser su ¿Ah? última Conmigo intervención, no se Riquelme. mete. No, si lo tengo claro, lo tengo claro, lo tengo claro. Pero yo creo que nosotros a veces concordando con lo que se dice, pero que le damos a esta idea de avanzar a un estado policial, como que eso le estaría colocando como énfasis, ¿ah?, al carácter represivo de este sistema y conducción burguesa que tiene el Estado. Y la verdad de las cosas que hace mucho tiempo que estamos en un estado policial. Y donde, digamos, una de las cosas que marca el estado policial es donde no solamente la veamos en las demandas populares, pero si vemos los tipos todos los días se meten a las tomas, son pretexto de ir a buscar un delincuente, de cualquier cosa, pero todos los días irrumpen en los lugares donde habita la gente. Las cosas, la forma de solución que tienen los conflictos que se dan en la sociedad son policiales. O sea, si un trabajador hace una huelga y se para delante de la empresa, van los pagos y lo sacan a palo. Si la gente se toma un lugar para poder vivir, van a empezar a desalojarlo. Entonces yo diría, no sé cómo le podemos colocar más color a esto,
diciendo, no sé, a lo mejor un Estado policial militarizado, algunas cosas, porque aquí los ejemplos que se están dando de la zona del Gualmapu, que da el compañero Leonardo de Cañete, donde se levanta y hace más de 2 años que se levante y vea a un hueveta, disculpen la expresión, arriba de una tanqueta con una ametralladora apuntando a todo lo que le parece sospechoso. Mm. El Estado policial es un Estado que ya está de manera, claro, no conocíamos este Estado policial nosotros. Terminó la dictadura y después todo lo que vino nos pareció que era como vivir en jauja, ¿no? Hoy estoy usando puras palabras antiguas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que se note Entonces, la experiencia. entonces, y resulta que entonces los pacos caminaban, claro, te reprimían, te pegaban un palo, pero no te hacían desaparecer, decía la gente. Ahora ya no estamos en democracia porque no te hacen desaparecer. Los pacos venían, arrasaban con cuánta gente pillaban, empezaron a matar a algunos mapuches, empezaron a matar a algunos trabajadoras, algunas trabajadoras y trabajadores, y sí, pero antes mataban por miles. Es una discrepancia para otro programa, no es que esté acá, pero me permití discrepar. Eh, Positivo, ¿eh? Efectivamente, Piensa que va a haber un lo otro que... programa. Sí, Positivo. claro, claro, pero la esperanza nunca se pierde. Está amarrando otro programa, Riquelme. Está amarrando otro programa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Efectivamente, lo que va a ocurrir hoy, en esta situación que yo creo que hay que planteársela, puede que haya sido alguna organización de resistencia que haya, pero puede que haya sido cualquier cosa. No sabemos. Pero lo que ya se está tratando de inducir es que de todas maneras este es un ataque terrorista, le colocan terrorista, y una vez si no es así ya no importa, porque ya estuvo, ya fue. Entonces van a tratar de tomar medidas, efectivamente colocar a lo mejor un estado sitio, empezar a colocar milicos en las calles aquí en Santiago, darle en el gusto de que le den estado de excepción para otra región, y va a ser la polar, llegar y llevar. El que van a andar pidiendo que la Florida quiere que le coloquen en la rotonda de Vicuña Maquena o en la rotonda de Vicuña Maquena algunos milicos, y va a ser, entonces hay que prepararse para eso. Y finalmente mi pregunta va a Leonardo para decirle lo siguiente. ¿Cuáles son las actividades que se preparan? Esperemos que este programa salga antes del 1 de mayo. ¿Cuáles son las actividades que se preparan para conmemorar este 1 de mayo? En las distintas regiones donde hay posibilidades. No está tan, ya Leonardo lo expresaba, no estamos tan fuertes como deberíamos o querríamos estar. Pero sí se va a marchar en algunos lugares seguramente y sería bueno las horas, si es que tiene conocimiento. Puta, me parece que estoy terminando el programa, weón. Sí. Yo quería seguir, pero bueno. Parece que sí. Bien, bueno, como IT nosotros estamos, como todos los años, en Santiago convocando a la marcha grasista ahí en Avenida Brasil con Alameda a las 10 horas del 1 de mayo. Acá en Concepción estamos convocando una actividad, una jornada muralista frente a la Universidad de Conce, al lado del Hospital Regional de Concepción. Convocando a hartas organizaciones ahí, si llega un buen piño, seguramente le vamos a dar también por las calles de Conce. Todo esto, entiendo yo, paralelo a las marchas y actividades que hace la CU, digamos, oficiales. Carreras de saco hacen ellos. Carreras, justamente, Claro. justamente. Sí, gincana, claro. Y sin perjuicio de que al menos nosotros como dirigentes AIT, dirigentes sindicales, siempre impulsamos actividades en nuestros propios sindicatos. Acá en nuestro hospital, acá donde tenemos 300 socios, 350 socios, vamos a hacer también actividades el 2 de mayo ya, que es un día hábil, pero hacemos actividades en los hospitales también, marcha, y le ponemos cototo también para la fecha. Creemos que es una fecha muy importante, compañeros y compañeras, para poder instalar las temáticas de los trabajadores y trabajadoras. Para el alzamiento popular, el área de los trabajadores nos fuimos los protagonistas de ese proceso. Ya es más, la mesa social con los sindicatos burócratas y conciliadores fueron parte del plan que se impulsó desde el Pacto por la Paz y la nueva Constitución. El sindicalismo, la CUT aportó, digamos, a tratar de bajar la tensión y para prestarse para el plan del bloque en el poder de desactivar la rebeldía que se instaló con el alzamiento popular. Yo quiero hacer una salvedad y Ahí estaremos. quiero hacerlo polémica con Riquelme. Con su criterio,
mientras no cambie el Estado, nunca va a haber ningún cambio en la situación política del país, digamos. O sea, con el criterio de que el Estado es burgués y monopoliza la fuerza pública para la clase propietaria, el 10 de septiembre del 73, antes del golpe, y el día siguiente, con el golpe y la moneda bombardeada, no habría tampoco ningún cambio en la situación política en el país, porque siempre sigue gobernando la burguesía a través de su Estado. Creo que no puede ser ese el razonamiento. Y creo que acá lo que está ocurriendo es que, con motivo de la aplicación de los acuerdos del 15 de noviembre, lo que se está instaurando es un régimen de una dictadura civil. Ahora, la forma como eso nosotros lo expresemos como Estado policial, da lo mismo. Pero yo creo que hay un acuerdo, y con el propio, yo creo que con Riquelme lo tenemos, con Leonardo me da la impresión que también, de que más allá de la forma como esto se exprese, lo que está ocurriendo en el país es que se está instaurando un régimen dictatorial. Reisenberg quería decir algo. Levantó la Sí, yo no mano. estoy interesado en seguir inflando este tipo de polémica al interior del programa. ¿Ya? Muy Leonardo, bien. sí que yo quería conversar contigo, Leonardo, acerca de, tú mencionas el sindicalismo clasista. Bueno, y el sindicalismo clasista se entiende como hechos sobre trabajadores, digamos, que van más allá de simplemente la mera lucha gremial, que tiene un concepto más amplio de la situación de la clase trabajadora en la sociedad. ¿Cómo ves tú el nivel de conciencia de los trabajadores? Porque hace poco teníamos un programa, el programa anterior que yo recomiendo que la gente lo vea con una compañera de Ecuador. Mm. Y ella Gabriela decía que Gallardo. todas las medidas tomadas por Noboa, que son, digamos, de un carácter bastante fascista ya directamente, son apoyadas por la población. ¿Cómo ves tú la situación de la conciencia de los trabajadores? ¿Es posible hacer un trabajo? ¿Se ve muy baja? ¿Ha subido después del estallido? ¿Ha bajado? Sí, ahí eh, primero referirme un poco a lo que planteaba por Gustavo. Ahí, efectivamente, esta ofensiva, yo, claro, le podemos llamar Estado policial o no, pero finalmente es una ofensiva en la medida de que busca controlar los factores que hicieron posible el alzamiento y aumentar los niveles de represión hacia quienes, digamos, al margen de la institucionalidad se atreven a luchar o combatir o cuestionar el orden. Lo digo de esta forma porque efectivamente coincido en que siempre, si el Estado está controlado por el gran capital y la burguesía, ¿cierto? Siempre han utilizado herramientas para reprimirnos. Y lo señalo también porque una de las cosas que nosotros pensábamos, por ejemplo, cuando estábamos en el alzamiento, si es que la salida, digamos, del bloque iba a ser en el poder, iba a ser una salida autoritaria, una salida democrática, entre comillas. Y pensábamos que la salida de las constituyentes fueron las democráticas, pero en el fondo fue también una salida autoritaria. Pensábamos que iba a ser como para la dictadura, con desaparecidos, etcétera, con centros de tortura, pero no fue así, pero fue autoritaria igual, en el sentido de que vamos recopilando todas las leyes que se aprueban y no solamente leyes, porque pueden ser papeles. ¿Cómo ha sido el fortalecimiento en términos de recursos para las fuerzas policiales? O sea, acá llegan, reparten 50 vehículos, drones, o sea, han dotado, digamos, han tecnificado, han tecnologizado, digamos, las fuerzas represivas. Ya, eso también no es menor. En relación al punto que plantea el compañero en relación con la conciencia de clase, yo diría que efectivamente los niveles de conciencia de clase están, yo creo que son a la par de lo que yo mencionaba respecto a este, llamemos, reflujo social post-alzamiento. Uno de los problemas que tenemos es generar conciencia de clase. Esto creemos que tiene que ver también con la instalación de una cultura por decir, patrón valórico post dictadura, bueno, desde la dictadura en adelante y promovido también por los gobiernos posteriores en relación al individualismo, el exitismo, lo solidario y lo colectivo fuera, sálvate tú sol, ráscate con tus propias uñas, ya son las lógicas que se fueron instalando y que han golpeado y ahí se han instalado también en la conciencia del pueblo. Eso es innegable, ¿ya? Cuesta mucho hacer solidaridad de clase, cuesta mucho que los trabajadores muchas veces piensen en que hay otro al lado que también es trabajador. A mí me ocurre algunas veces que los propios trabajadores dicen, bueno, pero es que él es honorario, ¿ya? Yo soy contrata, yo soy de la planta titular, yo no soy honorario, él es honorario.
Y ahí, bueno, el rol de los clasistas es decir, compañero, él es un trabajador igual, que tenga un contrato de otra forma, no significa que no sea igual que usted, que todos los días tenemos que poner nuestra fuerza de trabajo y que no tenemos nada más que eso para poder vivir. Efectivamente, coinciden los niveles de conciencia que podríamos poder decir quedaron sumamente alzados post alzamiento. Creo que todo este andamiaje de respuesta, esta ofensiva, ha logrado efecto y tenemos hoy día niveles de conciencia reducidos, diría yo. Nuestra apuesta como IT, nuestra posición al respecto es que en la lucha los niveles de conciencia aumentan, por lo tanto, por eso decimos, sindicalízate, organízate, haz solidaridad, lucha, levanta tus demandas, aunque sean demandas locales, porque en la lucha, para conseguir esas demandas, se elevan los niveles de conciencia obviamente con dirigencias, con personas que efectivamente logren instalar una perspectiva de clase, porque si no instalamos perspectivas de lucha gremial, soluciono el problema para mis socios, para mis trabajadores, de mi sindicato, y pierdo de perspectiva la mirada, digamos, amplia, integral que tenemos que tener de nuestra clase completa. Después de la muerte de estos tres carabineros, justamente el Día del Carabinero, lo que lo hace todavía más emocional, se aplican medidas de seguridad propias como el estado de sitio y que recorten las libertades democráticas. ¿Cuál crees tú que es la sensación de la gente? ¿Las apoya? Sí, bueno, esto es bastante contradictorio porque, como yo les digo, vivo en esta zona y en esta zona la gente aboga por más seguridad, ¿ya? También los medios instalan, digamos, el tema de la seguridad como un tema como preponderante, lo ponen en los matinales todos los días y al final la señora de la Pobla, el trabajador, el estudiante, al final empieza a sintonizar con esa idea. No tenemos la capacidad de contrarrestarla y finalmente terminan calando cuando la gente nunca ha visto ningún problema de seguridad en su barrio y todo, dice quiero más carabineros, ojalá aquí parado afuera de mi casa. Es bastante contradictorio y seguramente por lo que he visto hasta el momento por las redes sociales y todo acá, hay todo digamos, la mayoría de la gente está plegándose en contra, digamos, de lo que pasó y obviamente abogando por estado de sitio, que salgan los militares a la calle, ese tipo, digamos, de llamados. Obviamente, eh, digamos, no creo que evidencie, no podría decir que eso es mayoritario, pero tampoco podemos olvidar que en estos sectores, en la Araucanía, cuando hay elecciones, ganan los sectores más conservadores y sectores vinculados a la derecha empresarial. Digamos, eso es lo que pasa cuando uno ve en todos los procesos electorales de candidatos, lo que sea, o en los mismos procesos de constitución, acá fueron totalmente conservadores las votaciones. Al contrario de lo que uno puede pensar, que en sectores, en territorios donde hay más precarización, acá las forestales tienen el 70% de la superficie de la provincia de Arauco, está plantada con pino y eucalipto. Ya tenemos ciudades, poblados, están rodeados por árboles, ya con todo lo que significa los incendios forestales, con el daño a la naturaleza. Aquí tenemos en Cañete más de muchas familias que no tienen agua y que tienen que andar repartiéndole con camiones alquibe, estando llenos de río en una zona sureña. Uno no podría decir, pero ¿cómo no van a tener agua? Sí, no tenemos agua. No tenemos agua porque efectivamente las forestales secan todo y no hay agua ni que uno instale pozos de 50 metros de profundidad. Entonces, pese a eso, pese a esa precariedad, uno podría decir, bueno, hay condiciones, la gente se va a rebelar. Bueno, sabemos que la cosa no es tan sencilla, hay otras condiciones que hay que dar y una de las condiciones es la organización que, volviendo al tema que nos convoca como IT, como organización, como corriente sindical, clasista y de lucha, promovemos la organización y nuestra conciencia de clase y nuestra solidaridad como clase. Muy bien. Bueno, como ya se ha anunciado y de alguna manera lo anunció también el propio Riquelme, estamos llegando al cierre de este programa. Le doy la palabra a Marco para que exprese lo concernente y lo posible pertinente a su idea, a lo que se ha discutido acá, y luego Leonardo para ir cerrando este programa. Si me lo permite, don Sergio. Sí, sí, Marco. no sé. Bueno, dejamos la discusión para otro programa. Para otro programa, ¿no? se va a ir otro programa, no se preocupe. Oh, bueno. Eh,
va ganando tiempo. No, 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 sí, sobre todo que pensando que como no tenemos estado policial, pero que vamos a avanzar para allá, es importante discutir la profundidad que tiene eso, porque yo al menos creo que hace mucho tiempo que vivimos en un estado policial. Ujú. Y no es que estén generando las condiciones para un estado policial. Una dictadura es otra cosa, pero un estado policial, todos los días lo vemos, la represión, la forma, y que la solución en definitiva de los conflictos que se dan en la sociedad son policiales, son el apaleo, son la toma, son la introducción, el desalojo, en fin. Bueno, pero yo nada más agregaría de que en Concepción están los murales, hay que acordarse, y en Santiago a las 10 de la mañana nos vamos a juntar en Alameda con Brasil. Y vamos a marchar los sectores clasistas, vamos a tratar de constituir nuestro pequeño bloque ahí para marchar juntos y defendernos juntos. Que no, no tenemos que preocuparnos porque nos vayan a reprimir, porque como no hay estado policial, a veces. Bueno. No, no. Esta marcha del 1 de mayo ahí por la Alameda son sacadas de cresta, meta y ponga, van y vienen. Así que hay que ir siempre preparado para enfrentar esas condiciones. Nunca han dejado de reprimir los pacos, ¿eh? Nunca han dejado de reprimir. O sea, siempre agarran a palo. Y ahora, más aún que murieron 3 tipos allá que no sabemos todavía cómo murieron y por qué murieron, más represión despliega. Muchas gracias, gracias Leonardo por estar presente. Leonardo, sus palabras de cierre. Sí, bueno, compañeros y compañeras, agradecer a Gustavo, a Marco y a Sergio, Vamos a terminar con... hacerle la oportunidad de estar en este programa del Rey y poder ser entrevistado por ustedes. Muy interesante las temáticas planteadas en una fecha tan relevante como el 1 de mayo y como AIT, planteando, ¿cierto?, la retoma del carácter más de lucha de los trabajadores en impulsar escenarios futuros donde podamos, mediante la huelga, poder avanzar en las reivindicaciones de nuestra clase trabajadora muy distinto obviamente al carácter inofensivo, oportunista que los distintos sindicatos, burócratas y conciliadores con los gobiernos de turno nos han llevado estos últimos años. Así que nuevamente invitar a las actividades que se van a desarrollar en el marco de este Día del Trabajador, este 1 de mayo, a la marcha clasista del miércoles 1 de mayo en Avenida Brasil con Alameda, 10 horas en Santiago, y acá en Concepción, en calle Janequeo, a un costado del Hospital Regional de Concepción, frente a la Universidad de Concepción, una jornada muralista desde las 10 de la mañana. Muchas Perfecto. gracias y hasta pronto. Muy bien, nos veremos con seguridad en otra oportunidad, Leonardo. Ha sido una muy buena entrevista. Nosotros creemos de que hay una necesidad política urgente, precisamente, de discutir los problemas de la clase trabajadora, porque son los problemas de los explotados y al mismo tiempo son los problemas en cuya resolución se concentran el conflicto social en su conjunto. No quiero terminar este programa sin señalar y de alguna manera también reiterar. Primero, a partir del día 24 o 25 de abril se hace inminente el lanzamiento de la toma 17 de mayo. Este campamento que está en Cerro Navia, en Santiago, está bajo una orden judicial que ya es ejecutable perfectamente. Lo vimos durante la semana pasada con el lanzamiento de una toma en Maipú con bulldozer, al más puro estilo de las fuerzas militares sionistas en Palestina, destruyendo las casas de los pobladores por orden de un alcalde gobernista como Bodanovich en Maipú. Y nada nos hace pensar de que esto no va a ocurrir con los compañeros de la toma 17 de mayo y toda nuestra solidaridad con ellos. Vamos a estar encima de eso. Vamos a tratar, digamos, de hacer también algún despacho directamente desde allá, algún programa directamente desde la toma 17 de mayo, que es una deuda que nosotros tenemos con dicho movimiento. Lo segundo es el 7 de mayo, no solo va a ser la eventual formalización, a esta altura, eventual formalización por crímenes de lesa humanidad al general Yáñez, sino que también se va a conocer la sentencia, la pena que se le aplicará a Héctor Yaitul.
ese momento va a ser un momento en el que realmente va a ser un momento bisagra desde el punto de vista de las libertades individuales en nuestro país. Es cadena perpetua, hay que decirlo con claridad, cadena perpetua por emitir opiniones. Las opiniones que hemos dado acá, si a juicio de algún fiscal o algún burócrata del gobierno amenazan la integridad o constituyen un cuestionamiento a la institucionalidad, pueden ser pasivas del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es la apología de la violencia. De alguna manera, toda concepción revolucionaria de cambio social se sustenta en aquello, y esto transforma a esta ley efectivamente en una ley que violenta de manera completa la libertad de expresión. Y finalmente termina señalando de que este 1 de mayo debe ser un día en el cual se reivindique la lucha obrera, la lucha de clases. No hay vía de transformación social más que la revolucionaria. Eso es una constatación de un hecho histórico, y este 1 de mayo es un día de la clase trabajadora. No es el día del trabajo, no es el día del sindicato, no es el día de salir disfrazado de abejito, de abejita para salir a aplaudir la miserable política laboral de este gobierno. Al contrario, es un día de la lucha obrera, y así lo entiende este programa, y estaremos por supuesto en las convocatorias que sean indicados. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic en la campanita cuando les sale de color ahí para que vean todas las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de like, a comentarlo lo posible elogiosamente, y si no es elogiosamente, que sea de manera respetuosa y con altura de miras, como lo hace la mayoría, don Sergio. Los que ven los programas y los que opinan en general opinan de manera respetuosa, en el entendido que las cosas que se han dicho acá no son verdades reveladas, sino que son un insumo necesario a la lucha, al debate político de los trabajadores, de lo cual este programa aspira a conformarse en una barricada. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Marco, por supuesto, gracias, Leonardo, y nos vemos hasta la próxima, como dice Terminator. Nos vemos y sería todo. Chao. Nos vemos. Chao, chao.